Quizás aún no lo sepas, pero hoy en día lo único que te separa de la marca personal que tienes, con la marca personal que representa tu verdadero valor, que conecta con las personas a las que quieres ayudar, que crea con autoridad y en la que crear contenido se siente fluido y natural, es únicamente un bloqueo. El miedo a ser visto. Porque es el miedo a ser visto el que te impide compartir tus mejores ideas por aún no sentirte suficientemente preparado para compartirlas. Es el que te hace desgastarte en el proceso de creación porque te hace estar apegado al resultado por la necesidad que tienes para que funcione, para así sentirte suficiente. Porque es el que te hace complicar en exceso tu mensaje porque en el fondo te incomoda hablar claro y directo sobre lo que haces. Es el que te hace confundir a la gente sobre cómo le puedes ayudar porque en el fondo te incomoda hablar sobre lo que aportas. Y es el que te hace compartir un contenido que no te representa pero que es más cómodo porque no te expone demasiado. Y en realidad el miedo no es a ser visto, sino es a ser visto como insuficiente a los ojos de los demás. Y te lo digo por propia experiencia, porque todo esto que te acabo de escribir son patrones que se han ido repitiendo en mi experiencia durante los dos años que llevo creando contenido y construyendo mi marca personal. Y precisamente por eso en este vídeo te quiero explicar cómo liberarte de este principal bloqueo, que es el que arruina por completo tu contenido, tu autenticidad y sobre todo el que te impide compartir a otras personas a través de tu mensaje el valor que realmente puedes aportarles. Y precisamente te lo quiero compartir porque ha sido una revelación en los últimos meses liberarme de este bloqueo y permitirme expresar en palabras claras, directas, precisas y alineadas conmigo todo el valor que podía aportar para poder conectar con esas personas que realmente estaban buscando justamente eso, que yo podía compartirles, pero que no habían visto antes porque no estaba siendo capaz de compartirlo, porque tenía miedo a ser visto. Así que permíteme darme los próximos minutos para poder explicarte cómo tú también puedes liberarte de este bloqueo si es que te has sentido identificado con alguno de los patrones que te he compartido antes. Así que vamos a ello, no me quiero dedicar mucho más tiempo aquí, porque los pasos que te traigo hoy literalmente son pasos que no he visto antes en ningún lugar y que te aseguro que cambiarán por completo tu forma de ser, de compartirte, de crear y de promocionarte frente a otras personas. Y el primer paso de todos para poder liberarte del bloqueo, al miedo a ser visto, es precisamente soltar la necesidad de ser visto. Y esto, aunque parezca una tontería, es el principal barrera que hoy te puede impedir realmente compartir tu mensaje con autoridad, con autenticidad, con claridad, para que refleje precisamente ese valor que tú puedes aportar. Y es precisamente porque cuando tú tienes la necesidad de que otras personas te vean como suficiente, cuando tú estás apegado a un resultado, a una expectativa de que suceda eso cuando yo comparta mi mensaje, es cuando tu mensaje no se permite expresarse de una forma auténtica y alineada con tu verdadero valor. Porque hay una expectativa detrás del mensaje. Por lo tanto, cuando hay un apego a que si yo hago esto tiene que pasar esto, porque si no, no voy a sentir bien, o si no, no va a ser suficiente, yo siempre lo voy a compartir desde el miedo a que cuando yo lo comparta no suceda eso que yo quiero que suceda. Y eso significa estar apegado a un resultado específico del cual tú no tienes control. Y eso lo que provoca es que tú estés simplemente ajustando o callándote cosas o simplemente tratando de manipular tu mensaje de una forma forzada para que refleje eso que tú crees que va a hacer que otras personas te validen o te vean como suficiente. Y este bloqueo principalmente es el que me ha mantenido a mí frenado mucho tiempo, por querer compartir un mensaje que sonara mejor, que pareciera más con más autoridad o que tuviera como un mejor impacto en las personas a las que realmente me importaba lo que estaban pensando de mí. Y precisamente esto es lo que bloquea por completo tu autenticidad. Es lo que bloquea por completo que las personas cuando vean tu mensaje conecten. Porque lo más importante que debes entender es que por encima de lo que compartes, lo que más importa a la hora de crear contenido es el lugar desde donde lo haces. Y si tu intención al compartir contenido es necesitar aprobación de otras personas, ese contenido se va a sentir forzado. Las personas al fin y al cabo perciben, más allá de lo que compartes, el lugar de donde lo compartes. Y cuando las personas ven a una persona compartiendo un mensaje simplemente por el hecho de tratar de aparentar, de fingir, de demostrar o de simplemente compartir una parte que siente que es la que más validez va a tener, esas personas sienten el estado forzoso en el que esa persona se comunica y eso simplemente crea resistencia y crea rechazo para las personas a las que realmente les puede interesar tu mensaje, porque no se percibe esa intención genuina, no se percibe esa autenticidad, no se percibe esa intención de simplemente dar, mostrar y exponer lo que tú genuinamente has vivido y puedes aportar a otras personas. Entonces, cuando hay esa fricción a la hora de compartirse, porque estás apegado a un resultado, es cuando surge el principal bloqueo que realmente te aleja de compartir ese mensaje que tú realmente puedes compartir y sobre todo de conectar con esas personas a las que ya puedes estar ayudando. Porque cuando un mensaje se comparte de una intención de apego y de necesidad, ese mensaje no es puro, no es limpio. Y eso las personas lo sienten, al igual que tú lo sientes, porque realmente esto, la principal persona y la primera persona que sabe que si un mensaje se está compartiendo desde la propia autenticidad e intención genuina de simplemente dar y mostrar, eres tú. No tengo yo que venir a decirte si tu mensaje es auténtico o no es auténtico. Tú lo sabes.
Tú sabes si tu intención al comunicar es íntegra, es honesta, es desde el corazón o es más desde el ego, desde el miedo, desde la necesidad de que alguien me apruebe o me aplauda cuando yo comparto este mensaje. Entonces, realmente debes entender, lo primero de todo, que soltar la necesidad de validación es el principal objetivo y el primer paso para poder compartir un mensaje que sea validado. Porque, paradójicamente, cuando dejas de intentar que te validen, es cuando tu mensaje sale con esa intención genuina. Y cuando tu mensaje sale de esa intención, es cuando otras personas perciben precisamente esa intención en ti y cuando conectan y de alguna forma te validan. Pero en ese momento tú ya no necesitas que te validen, simplemente la gente conecta porque tú ya no necesitas que la gente conecte. Y esta es la magia de todo. Al fin y al cabo, mira ahí fuera, a tus referentes, a las personas con las que conectas cuando comunican. Realmente esas personas nunca intentaron conectar contigo, simplemente se compartieron porque querían compartir lo que estaban compartiendo, porque formaba parte de ellos y lo querían dar al mundo sin ningún tipo de expectativa, y eso a ti te hizo conectar. Porque simplemente viste en ellos la pureza de su mensaje, la intención de simplemente dar, entregar y mostrar lo que les había servido en su experiencia personal, y eso te hizo verte reflejado, eso te hizo sentir cierta conexión, porque no había fuerza en su mensaje, simplemente había poder, simplemente había entrega y simplemente había una intención de dar en lugar de esperar recibir algo a cambio. Y con esto, claro, el paso número 2 es anclarte a tu autoridad natural. Y te digo esto porque en mi experiencia siempre ha habido una lucha interna con querer demostrar una autoridad por la que no me sentía suficientemente capaz de demostrar. Y eso al fin y al cabo te hace sentirte constantemente necesitado de validación externa para sentir que tu mensaje tiene sentido y es coherente. Entonces, cuando tu autoridad depende de lo que digan otras personas, no es autoridad real, no es autoridad natural, es autoridad prostituida, podemos decir, o de alguna forma autoridad fingida, de alguna forma, que se tambalea, que no es firme, que no tiene bases sólidas y que precisamente ese es el principal origen de luego necesitar la validación que te he comentado en el punto 1. Porque cuando tú lo que compartes aún no tienes certeza o autoridad alineada contigo, que te permita compartirlo sin necesidad de que otras personas lo aprueben para sentir que eso es válido, es cuando tú necesitas la aprobación de las personas. Entonces esto al fin y al cabo es como un ciclo vicioso en el que no acaba nunca, porque siempre necesitas la aprobación de otras personas, esa aprobación no llega porque tu contenido parte de la intención de necesitar la aprobación y eso se sigue repitiendo una y otra vez. Y por experiencia personal te digo que esto de aquí no se sale buscando siempre la aprobación, incluso si las personas te dieran la aprobación, realmente de aquí no se logra salir hasta que no te anclas precisamente a la autoridad natural que tu experiencia personal contiene. Y es precisamente lo que te quiero compartir en este punto. Y lo más importante que debes entender aquí es que cuando tu autoridad es natural, no necesitas que otras personas la aprueben para sentir que es verdadera. Y precisamente esto es lo más importante para compartir un mensaje con la intención genuina de dar. Si tú quieres dar un mensaje, si lo haces de la intención genuina de dar, por el simple hecho de que te ha funcionado y para ti es verdadero, no tienes que estar apegado a lo que digan otras personas, porque para ti, a pesar de que ese mensaje sea ignorado, a pesar de que a nadie les guste, a pesar de que realmente no conecte con nadie, a pesar de todo eso, si tú compartes ese mensaje desde ese lugar, deberías sentirte en paz contigo mismo. Quizás sea un poco incómodo, obviamente, compartirlo y que nadie lo vea o nadie responda, pero si tú has compartido esa intención genuina de dar, te aseguro que debería haber paz y no resistencias o miedo o insuficiencia dentro. Porque si para ti es verdad eso que has compartido, porque lo has vivido, lo has integrado, has obtenido resultados en tu vida gracias a eso, a la hora de compartirlo no hay apego a lo que suceda. A la hora de compartirlo es mucho más fácil quitar la necesidad de aprobación porque para ti es verdad. Y precisamente lo que queremos aquí, para poder compartir un mensaje sin la necesidad de ser vistos o con el miedo de ser vistos como insuficientes, es anclarnos a la autoridad que nace de nuestra experiencia personal, a ese tipo de mensaje que tú podrías compartir durante años, a pesar de que nadie conecte con él, por el simple hecho de que te apasiona hablar sobre ello, te apasiona compartirlo, ayudar a personas en esos temas, y para ti es algo real, forma parte de ti, y no puedes hacer otra cosa que compartirlo, porque precisamente ahí es donde nace la autoridad natural, precisamente ahí es donde nace la autoridad, que hace que las personas conecten, que hace que las personas atraigas a personas interesadas, que hace que realmente te posiciones como la persona que ayuda a personas a solucionar ese problema concreto, porque tú no partes de la necesidad de que necesitas que las personas vengan a ti para sentir que el mensaje es válido. Tú partes de la idea de que yo tengo esto para ofrecer, te lo comparto sin expectativas y a cambio las personas conectan porque perciben esa intención de dar, de entregarte sin necesidad de que tú les des algo a cambio. Así que el punto número 2 es este. Al fin y al cabo, hay una frase que lo refleja muy bien y es que un árbol no necesita demostrar que es árbol antes de dar frutos. Un árbol es árbol y da frutos.
A través de dar frutos demuestra que es árbol, pero no necesita estar convenciendo a la gente de que es un árbol. No necesita estar llamando la atención de las personas o justificándose de por qué es árbol. Simplemente da lo que es dar frutos, y eso le permite reflejar que es árbol. Entonces, contigo, al fin y al cabo, la analogía se puede aplicar a tu experiencia personal. ¿Qué tipo de experiencias simplemente demuestran quién eres? ¿Qué tipo de mensaje, a la hora de expresarlo, simplemente muestra lo que eres, sin necesidad de justificarte, de convencer a nadie o de tratar de dar demasiadas explicaciones sobre por qué tú puedes compartir ese mensaje o por qué no puedes compartirlo? Nadie juzga a un árbol si es capaz de dar frutos o no es capaz de dar frutos. Un árbol da frutos y eso le hace que otras personas le perciban como árbol. Al fin y al cabo esto es lo mismo. ¿Qué tipo de experiencias tú puedes compartir sin necesidad que otras personas te vengan a juzgar porque sabes que para ti lo que compartes es cierto? Este es el primer punto de todos para realmente anclarte a una autoridad real que te represente profundamente, ¿vale? Al fin y al cabo, tu misión no es hacer que la gente conecte. Esto es muy importante que lo entiendas. Tu misión es comunicar con integridad y eso va a hacer que la gente conecte. Con integridad significa comunicar desde el corazón, significa comunicar de una intención pura, significa comunicar sin expectativas de que ese mensaje sea aprobado para tú sentirte bien al comunicarlo. Desde ahí, la gente conectará. La conexión con las personas, la atracción de potenciales clientes o de una audiencia alineada, la expansión de tu mensaje, la visibilidad de tu marca personal o de tu negocio, no es un objetivo, es una consecuencia de tu objetivo, que debería ser comunicar con integridad, que debería ser aportar valor, que debería ser compartir lo que eres, lo que has vivido, lo que te ha servido, lo que te ha transformado y lo que genuinamente quieres aportar, dar y visibilizar en el mundo. Y precisamente desde aquí es donde tu autoridad se vuelve natural, cuando no necesita justificarse o visibilidad para sentirse autoritaria, y desde aquí es cuando parte de la base firme de que yo soy esto, te comparto esto y te aseguro que aquí el bloqueo de necesitar ser visto empieza a desvanecerse cada vez mucho más. Porque tu mensaje ya tiene una raíz más fuerte, una autoridad comprobable en base a tu experiencia personal y desde aquí no hay tanta necesidad por ser visto para sentirte suficiente para compartir ese mensaje. Bien, y con esto claro, el punto número 3, el último punto de este vídeo, es poder canalizar tu autoridad para poder al fin y al cabo dirigir tu mensaje hacia esas personas que están necesitando lo que tú puedes aportarles. Al fin y al cabo, una vez que hemos disuelto de alguna forma la necesidad de ser visto, porque lo que compartimos parte primero de una intención genuina y de una autoridad que va arraigada en nuestra experiencia personal, el tercer paso es saber cómo dirigir ese mensaje para tener certeza de que nuestro mensaje le sirve a la persona adecuada porque sabemos que lo hemos vivido y porque al fin y al cabo tiene un destino enfocado al que dirigirse. Y esto nos quita mucha presión también de encima, mucha carga a la hora de comunicar y mucha necesidad de que otras personas lo aprueben y lo vean. Porque si encima, además de saber qué tipo de autoridad tenemos para compartir ese mensaje y compartimos de la intención genuina de dar, sabemos a quién se lo estamos compartiendo, de qué forma le puede servir y por qué nosotros podemos ayudar a esa persona de la forma en la que lo podemos ayudar, sabemos mucho más hacia dónde enfocar nuestro mensaje. Nuestro mensaje refleja mucho más ese poder interno que tiene y esa intención genuina. Porque al fin y al cabo, cuando la persona percibe nuestro mensaje, si sabemos canalizar bien ese mensaje y esa autoridad, la persona va a percibir que somos la persona que les puede ayudar a solucionar ese problema de la forma única en la que nosotros podemos ayudarle a solucionarlo, ¿vale? Y esto es importante que lo entiendas. Al fin y al cabo, muchas veces, la propia inseguridad de compartir un mensaje, las propias dudas antes de compartir una idea, la propia confusión que nace de no querer promocionarse o el propio miedo al rechazo de que otras personas al promocionarte te rechacen o no te respondan, nace de estar compartiendo un mensaje o estar enfocándonos en una perspectiva muy general de personas o en un público muy amplio o en un tipo de persona que realmente no podemos ayudarle bien, y eso nos hace constantemente dudar de lo que podemos aportar porque, de nuevo, cuando no tenemos certeza interna de a quién ayudamos, cómo lo podemos ayudar o por qué nosotros podemos ayudarle, de ahí nace precisamente el apego a quien nos aprueben, de ahí nace precisamente la necesidad de, aunque yo no me sienta seguro, si otras personas me aprueban, me sentiré seguro. De ahí nace un poco la ilusión de la mente, que empieza a hacer ese ciclo vicioso que no se para nunca, que necesita constantemente la aprobación para sentirte suficiente y que empieza simplemente pues parte del apego, la necesidad de validación. Por lo tanto, siempre que haya una carencia interna, siempre que haya una ausencia de validación interna por nosotros mismos, van a hacer el apego a la validación externa. Y siempre que haya validación externa, van a hacer de nuevo el miedo a ser visto como insuficiente y van a hacer el apego y van a hacer de nuevo el contenido que no conecta con nadie, que no le llega a nadie y que no defiende tu verdadero valor. Por lo tanto, en el tercer punto partimos del mismo principio, es entender por qué tú puedes ayudar a alguien y realmente canalizar esa autoridad hacia quién realmente puedes ayudar y hacia el problema concreto que tú puedes ayudar.
Por cuanta más claridad tengas aquí, te aseguro que más fácil va a ser que reconozcas en ti la valía que tienes internamente, gracias a tu experiencia, para dirigir tu mensaje hacia esa persona sin dudar de que ese mensaje es valioso y sin necesitar la aprobación de esa persona para sentir que tu mensaje es valioso. Y una vez ahí, obviamente habrá que buscar estrategias, métodos, sistemas, herramientas para que tu mensaje tome la forma adecuada y llegue a esa persona. Pero no lo haremos desde la necesidad de que esa persona necesite verlo, aprobarlo para sentirnos suficientes. Lo haremos desde el hecho de que yo tengo este valor, sé que es valioso, y ahora simplemente debo buscar la forma, el paquete adecuado para que ese mensaje llegue a los ojos de la persona que lo necesita y a la que puedo ayudar. Pero no es desde la necesidad de, si no lo logro, este mensaje no vale. Es desde, este mensaje vale porque yo digo que vale, porque sé que vale, porque lo he vivido, y de aquí busco la forma de compartirlo para que llegue a la persona a la que sé que este mensaje le vale. Y desde aquí te aseguro que las personas empiezan a conectar, porque hemos quitado la necesidad de que conecten. Entonces nuestro mensaje parte de la intención genuina de dar, y eso la persona lo percibe, lo siente, lo comprende y por supuesto lo hace conectar con nosotros, porque si encima, además de que parte de la intención de conectar, el mensaje va dirigido específicamente a esa persona, porque le estamos reflejando lo que está viviendo, porque estamos reflejando la forma en la que está fallando y no se está dando cuenta, porque le estamos mostrando precisamente lo que siente, lo que le incomoda, lo que le da miedo, lo que le frena. Y le estamos mostrando una forma de hacerlo, de solucionar su problema, que nosotros hemos validado en nuestra experiencia personal y que es diferente a todo lo que ha visto antes porque parte de nuestra propia experiencia de transformación personal. Es ahí cuando encima el mensaje adquiere ese poder, ese magnetismo, que no solamente le hace conectar o no le genera rechazo por lo menos, sino que además siente que es justamente lo que necesita, lo que está buscando activamente, pero no ha encontrado en ningún otro tipo de persona. Así que con estos 3 pasos te aseguro que el miedo a ser visto como insuficiente se desvanece y la comunicación se convierte en esa herramienta súper poderosa para que tu mensaje llegue a los ojos de la persona adecuada. Así que te recomiendo que precisamente apliques esto y que sobre todo te ancles a esta intención genuina de dar, porque de ahí parte todo. Una vez ahí, reconocer tu autoridad natural en tu experiencia personal y canalizarla en torno a la persona que más lo necesita o a la que tú genuinamente sabes que más puedes ayudar. Así que con esto espero que te haya servido y si quieres ver cómo aplicarlo, todo esto de forma mucho más práctica, para poder llevarlo a la práctica en tu mensaje, simplemente ve al primer enlace de la descripción, ahí encontrarás el link a mi manual express, a mi manual gratuito en el que te comparto los 3 ajustes y las 3 preguntas clave que deberías estar haciéndote si de verdad quieres llegar a las respuestas de tu intención, de tu mensaje y de tu autoridad natural a través de tu experiencia. Así que ahí te lo dejo, puedes acceder de forma gratuita en el primer enlace de la descripción. Como siempre, me alegro que hayas llegado hasta aquí, de verdad de corazón, espero que te haya servido y te veo en el próximo vídeo. Chao.